Muy buenas noches. Un placer saludarles nuevamente. Hoy queremos responder esta pregunta. Estamos realizando una serie de estudios. Este estudio se denomina Interconectados. Estamos en la lección número 13. En el monte Sinaí fue donde Dios ha establecido los mandamientos y ha entregado a Moisés para que Moisés lo pueda transmitir al pueblo de Israel. Y estamos analizando las promesas, las personas involucradas en este pacto, eh, las anteriores, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, fueron pactos incondicionales, pero este último son pactos, vamos a decir, condicionales. ¿Qué significa? Que si el pueblo obedecía, recibían la bendición, pero por el contrario, si eran desobedientes, venía las consecuencias no agradables, ¿verdad? Las maldiciones. En este planteamiento dice que algunas personas afirman que la historia puede explicarse excluyendo a Dios, ¿no? A partir de acciones humanas. Y esto que no tiene nada que ver con ningún Dios, entre comillas, y con minúscula, ¿verdad? Porque entendemos que sí, para nosotros existe el Dios de la creación, el Dios de la palabra, el Dios soberano. Y ahí viene la pregunta, ¿es verdad esto? ¿Es cierto? Y escuchamos personas humanamente preparadas, con la sabiduría que pudieron acumular a lo largo de sus años, personas como historiadores que explican la historia aportando razones políticas, económicas, sociales, geográficas y en otras, a veces filosóficas, describen por qué suceden los eventos en términos de causa y efecto. Por ejemplo, em, puesto que la nación A, aquí en esta ilustración, para explicar un poquito mejor, el, vamos a darle este nombre, ¿verdad? Nación o evento A. En- Hizo acciones y ahí influyeron circunstancias, por ejemplo, en las decisiones políticas, económicas, sociales, geográficas o cualquier otra razón humana, y eso ocasionó otro, como un resultado, como un efecto, y ahí aparece eh, la nación B. Entonces, estas circunstancias dieron origen a otra nación, puesto que el líder mundial hizo C, se hizo eh, la nación D, ¿verdad? Como un efecto dominó, una cadena, y otras personas dirán, no, esto es el destino o el karma, ¿verdad? Esto es lo que controla el flujo, el flujo de la historia. Entonces, la cosmovisión pagana rechaza que sea Dios quien ha creado, quien ha diseñado y quien ha intervenido y que tiene control sobre la historia, porque no consideran que existe un ser superior que hizo todas las cosas y que controla todas las cosas. Entendemos como cristianos nosotros que existe un Dios soberano, el único Dios verdadero del cual nos habla en la palabra de Dios. La mayoría de la gente rechaza esa soberanía de Dios. Es decir, que no es Dios quien está controlando la historia. Nosotros nos concentramos específicamente en el pueblo de Israel, porque estamos en la lección número 13, cuando Dios ha dado a su pueblo los mandamientos, las órdenes, estatutos, leyes. Sin embargo, Dios nos dice que Él es el soberano de todas las cosas. Recordemos que en nuestra primera lección habíamos enfatizado que es Dios el centro, Dios es el protagonista, y a través de la narración vemos que Él tiene soberanía sobre la creación.
Algunos van a decir, ¿cómo si el hombre cayó en pecado? Pero esa fue la decisión del hombre. Entonces, Dios es soberano. Él controla la historia y dirige activamente la historia del mundo y particularmente la nación de Israel. Y aquí vienen preguntas como, ¿por qué sufrió Israel pérdidas en sus batallas? ¿Por qué sufrió Israel ventarrones? ¿Por qué no dieron frutos sus cultivos? ¿Por qué murieron tantos israelitas debido a horribles enfermedades? ¿Por qué perdió su tierra el pueblo de Israel y tuvo que exiliarse a otro país? Y ahí tenemos la respuesta. El cumplimiento por parte de Dios de este pacto con Moisés que él hizo con Israel es lo que dio forma a la historia. Cuando el pueblo de Israel desobedeció al Señor, todas las maldiciones fueron cayendo gradualmente sobre Israel, ¿verdad? La nación de Israel. Sin embargo, estas maldiciones también implicaban o tenían un impacto sobre otros grupos étnicos y otras naciones. Dios dirigió a algunas de estas naciones. ¿Con qué propósito? Para disciplinar a Israel a través de los ataques. Otros grupos étnicos sufrieron las mismas consecuencias del clima adverso y de las enfermedades. Entonces concluimos que Dios es quien dirige la historia, ¿sí? Dios es el protagonista a través del pacto con Moisés, y es que ellos obedecían, recibían bendición. Y obviamente esto traía su consecuencia o el impacto en otras naciones, en todo el mundo. Pero si se revelaba, por supuesto, la maldición. Creo que este es un principio aplicable hoy en día. En la lección anterior mencionamos que si un hijo desobedece, el papá no le va a premiar por eso. Probablemente le va a amonestar, le va a sacar algún privilegio, va a tener que tomar medidas para corregir eso. Nadie va a premiar algo porque lo hizo mal, sino por el contrario, trae consecuencias. Me hace recordar de un Proverbios muy interesante, el Proverbios 10, 1, donde dice que el hijo sabio alegra al padre, ¿sí? Alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Eso significa que si el hijo es obediente, cumple con sus responsabilidades, es obediente a la primera, alegra el corazón tanto de papá y mamá. Pero si el hijo desobedece, ignora los consejos, hace oídos sordos, por supuesto quebranta el corazón de los padres y lo más probable es que haya diferencias, discusiones, una situación que quizás no es lo ideal, no es lo que queremos, pero los padres son quienes deben de tomar medidas para corregir lo que tiene que corregir. Todo sea por el bien del hijo, ¿sí? Pero siempre creo que vamos a coincidir de que si alguien se portó bien, hizo mérito, entonces aplausos. ¿Mm? Aplausos, reconocimiento y bendiciones, ¿verdad? Pero si alguien no se comportó, no puede recibir un reconocimiento, sino por el contrario, alguna amonestación. Bueno, ¿por qué es tan importante esto para la historia de la humanidad? Porque justamente en Israel es el centro o el portavoz de lo que Dios desea para el mundo. Y esto vamos a recordar algo que ya estudiamos en lecciones anteriores. La historia de Israel y la historia de todas las demás naciones no son para nada aleatorias. Dios lo dirige de forma íntima. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Mencionamos que Israel es el portavoz de Dios para el mundo. Recuerda también que el plan de Jehová o Yahweh o Dios, el Señor Dios, era usar a Israel como su portavoz para el mundo. ¿Con qué propósito? Para mostrar quién es Él, ¿sí? Cómo es Él y cómo planea salvar a la humanidad. En una lección anterior vimos que Dios había dicho a Abraham
que sus descendientes serían quienes preservarían su historia, su verdad, y debían llevar su palabra a todo el mundo. Israel debía ser un testigo del mismo Señor, el testigo de Dios para dar, vamos a decir, fe de lo que Dios hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que acompaña, es un Dios que, por supuesto, proyecta y tiene bendiciones para la humanidad, como dice Jeremías 29:11, pensamientos de bien, planes de bien y no de mal. Así que si el pueblo obedecía, recibía bendición. El propósito de esta nación era justamente preservar el mensaje, transmitir el mensaje. Y si hay algo que podemos nosotros destacar de lo que es la historia hebrea, es justamente eso, la creencia en un solo Dios, el único Dios verdadero. ¿Sí? En el legado de los hebreos es la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje que transforma, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación para la humanidad. Y ese mensaje no es para ocultar. Ese mensaje es para anunciar, así como la ilustración eh, de la luz, esa luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar para que alumbre, para que todos reciban esa bendición de poder ver la luz. Jesús es la luz del mundo. Em, el que siga a Jesús no andará en tinieblas. Recordamos esto, que Dios llamó a Abraham de esa cultura pagana y al separarse de esa cultura pagana, Dios le estaba instruyendo para una contracultura, es decir, le iba a enseñar cómo debían ellos comportarse, qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer, le dio instrucciones. ¿Y cuál era la instrucción? Preservar el mensaje de Dios. Tenemos las escrituras. Y por supuesto, los descendientes tenían que transmitir este mensaje, porque Abraham eh, sería de bendición para todo el mundo al compartir con ellos la verdad sobre Dios, de que Dios es un Dios que ama, es un Dios que salva, es un Dios que restaura, es un Dios que perdona, es un Dios que da oportunidad. Y de ahí sale esto en el sentido de compromiso, de anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? De ser misioneros y en cierta manera cada uno de los que creemos en Dios somos misioneros. Tenemos la misión de alumbrar el amor de Cristo, de anunciar el amor de Cristo, de compartir nuestra fe, pero que esa fe también se vea reflejado en nuestras acciones, de cómo tratamos a nuestros semejantes, cómo tratamos a nuestros propios hermanos, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo. Y si te consideras una persona creyente, cristiana, entonces puedes examinar cómo se ve reflejado el amor de Dios en tu conducta diariamente. Interesante. Vamos a continuar. Estamos estudiando la lección número 13 en Israel. Es vamos a decir, el reloj de Dios aquí en la tierra. Tiene un compromiso de ser testimonio, de dar a conocer a ese Dios verdadero, al Dios de la creación. Por supuesto, ellos, si obedecían, recibían la bendición. Si desobedecían, recibían el castigo, las consecuencias. Muchas veces había enfermedades, quedaban, vamos a decir, exiliados, ¿verdad? Tenían que salir de su tierra, buscar refugio o caían en manos de los enemigos. ¿Sí? Pero ahora Dios los había rescatado de Egipto, había hecho de ellos una nación y le había dado su ley. Según su instrucción, debían ser un reino de sacerdotes, ¿sí? Apartado para honrar, glorificar, servir a ese Dios que les amó,
que les salvó, que les rescató. Como nación de sacerdotes, Israel era el intermediario o el mediador entre Dios y la humanidad. ¿Qué dice Éxodo 19, versículos 3 al 6? Voy a leer en esta versión, dice: Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo les llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Él es el creador, ¿verdad? Él es el dueño de todo, Él es el soberano Dios. Y Él está prometiendo esto específicamente al pueblo de Israel. Verso 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Así como la tribu de Leví debía actuar como sacerdote o mediador entre Dios e Israel, toda la nación de Israel debía actuar como mediador entre Dios y la humanidad. Israel debía tener un impacto en el mundo. Por lo tanto, la historia de Israel fue demasiado importante. Dios creó a la nación para que fuera su testigo y su mediador, para transmitir el mensaje, como vimos recién en esa ilustración, ¿verdad? Preservar su mensaje a través de la palabra y transmitir su mensaje como misioneros. ¿Para qué? Para que nuevamente esas personas tengan la oportunidad de conocer cómo realmente es Dios. Dios creó a la nación entonces de Israel con ese propósito. Israel padeció o gozó la presencia de Dios en función de cómo respondía a ese pacto, a ese compromiso con Moisés. La forma en la que vivía Israel afectaba al resto del mundo. Y eso no es todo. Dios está plenamente comprometido a dirigir la historia hacia el cumplimiento de sus promesas incondicionales incluidas en el pacto con Abraham. Recordemos que anteriormente Dios hizo el pacto con Noé, era un pacto incondicional. El pacto con Abraham, que era un pacto incondicional de que le iba a dar la tierra, la descendencia y la bendición. Esa bendición que nos alcanza a nosotros. Él cumple esa promesa, ese compromiso, ese pacto, pero este pacto en particular de Moisés era condicional a diferencia de las anteriores. Cuando la vemos desde la perspectiva de Dios, podemos ver por qué la historia se desarrolló de la forma en que lo hizo y la dirección hacia donde se dirige, ¿verdad? La historia. Y Dios mismo quiere que sepamos esto. Él no quiere que entendamos la interpretación pagana de la historia, que lo quita o lo excluye a él por completo, sino que su relato de todo lo que está ocurriendo tiene total sentido y nunca lo que ocurre es como hay algo aislado o separado de los propósitos de Dios. Es decir, que lo que Dios hizo es dirigir a Israel, a la humanidad, y Él como Dios soberano tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que nos enseña su palabra. Dice aquí nuestro material, sino su relato de por qué las cosas sucedieron de la forma como lo hicieron. Esta es la razón de por qué Dios comparte con nosotros en el Antiguo Testamento tantos relatos sobre eventos históricos. Quiero hacer paréntesis. En las escuelas, colegios,
se enseña la historia, ¿verdad? Y si uno analiza qué es lo que es la historia, y uno puede encontrar que son eventos, sucesos, hechos ocurridos en el pasado, cuyo protagonista es el hombre y que deja una lección. Muchas de esas lecciones son, vamos a decir, decisiones equivocadas, y cada país como el nuestro enfrentó a otras naciones en guerras que quizás uno dice se pudo haber evitado. Murieron tantas personas, ciertamente fueron heroicos el dar su vida por su patria, pero la historia nos enseña esos hechos y la idea es aprender de esa historia para que nosotros no cometamos los mismos errores. O si es que tomaron buenas decisiones, ¿por qué no seguir el ejemplo de esas buenas decisiones? Así también, en el Antiguo Testamento hay tantas historias que se quedaron registradas para nuestro ejemplo, y hay historias del cual podemos sacar muchas lecciones. Por ejemplo, la historia de José en el Antiguo Testamento. Ahí vemos aproximadamente 13 capítulos en el Génesis que narra sobre la vida de José. Y si uno compara la creación, es decir, la descripción de la creación, incluyendo la caída, tenemos Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, ¿sí? Pero sin embargo, vemos la historia de José que quedó registrado en la Biblia y abarca desde el capítulo 37 en adelante, casi terminando prácticamente los capítulos ahí de Génesis. Y es porque Dios desea que tengamos esa lección, esa historia para que nosotros aprendamos que José pasó pruebas en su familia con sus hermanos, le echaron al pozo, fue vendido, estuvo como esclavo, los madianitas lo vendieron, estuvo sirviendo en una casa extraña, al final él servía, y todo lo que él hacía, Dios le hacía prosperar, dice, porque Dios estaba dirigiendo su historia, al punto de que de estar en una casa y se fue a prisión injustamente, para luego de un tiempo ocupar un cargo de liderazgo en la nación, en Egipto. Interesante cómo Dios guía la historia, porque al final José dice, cuando nuevamente se da a conocer a sus hermanos, eh, no os pese a ustedes haber hecho esto, sino que Dios permitió esto con un propósito, y el propósito es preservar vida. Entonces, mirando así la historia y las historias bíblicas, encontramos que son sucesos de los cuales aprendemos tantas lecciones para nuestra vida hoy. ¿Sí? La presencia de Dios, el propósito de Dios, no podemos desligarnos de eso. Ahora, si nos rebelamos contra Dios, es cuestión de tiempo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Dios nos guarde, ¿verdad? Y que nuestro corazón no se aparte de ese Dios que cumple su palabra, que cumple su compromiso y que desea realmente el bien de la humanidad. Y como en lecciones anteriores vimos que Dios no desea la muerte del impío, Él desea que todos procedan al arrepentimiento y es paciente para con todos. Entonces ahí cierro el paréntesis mencionando que la historia nos enseña tantas cosas, tantas lecciones, y con una proyección del futuro, a ver qué viene a continuación. Mirando la historia de Israel, esta es la razón del por qué Dios comparte con nosotros y tenemos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tantos relatos sobre esos eventos históricos. Sin embargo, Él también hizo que los profetas dejaran por escrito razones, explicaciones muy detalladas de por qué hizo Él que sucedieran estos eventos. Era causa y efecto, es decir, si ellos obedecían, recibían la bendición. Si eran desobedientes, recibían la maldición. Además, de todo esto podemos señalar lo que dice Amós 3:7. Dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada
sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Interesante. Él es un Dios soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, lo que le plazca, pero qué interesante es que Él revela sus planes a sus siervos, a quienes realmente quieren servirle. Les revela su plan y les muestra su voluntad. Y la Biblia dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Si realmente la doctrina es de Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que entendamos la historia, no desde el punto de vista pagano, ¿sí? Como que todo esto que vemos, la sociedad, las naciones, que es fruto de decisiones o mismo la naturaleza, que es un resultado de largo y millones de años, como quieren enseñarnos. La Biblia nos enseña que Dios es el creador. Él hizo todas las cosas. Él dijo y fue hecho, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3 en adelante, o Génesis 1:3, ¿verdad? Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Él hizo todo por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho. Y él hizo todo de la nada. ¿Sí? Él es el Dios creador. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es soberano. Dios quiere que nosotros entendamos en la historia de Israel. Y hay tantas lecciones para nuestra vida hoy. Si de verdad queremos entender la historia, necesitamos estudiar lo que escribieron estos hombres de Dios, siervos de Dios, los profetas, y no confiar en la interpretación y en la opinión limitada del hombre. Yo puedo tener una opinión sobre algo y puedo expresar mi opinión, pero si esa opinión no está fundamentada en la palabra de Dios, deja de ser importante, es solamente una opinión. Pero la verdad, la palabra de Dios permanece para siempre. En la próxima lección de Interconectados vamos a observar en los firmantes de este pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, así como ya hemos analizado el pacto con Noé, el pacto con Abraham. El próximo estudio va a tratar sobre los firmantes y vamos a continuar entonces en la próxima lección. Aprovecho la ocasión para agradecerles su presencia, a los hermanos que siempre se conectan y a los que siguen a través de internet. El estudio está disponible íntegramente desde el principio. Usted puede ir a la lista de reproducción donde aparece interconectados y la primera lección es el origen. Por mi parte, es todo por ahora. Nos encontraremos oportunamente. Muchas gracias y bendiciones.